Bienvenidos, estamos de vuelta con el iceberg de conspiraciones mexicanas nivel 2. Dejo la imagen completa en la descripción por si quieres ver todos los niveles, pero recuerda que estoy usando 5 imágenes diferentes, entonces si quieres conocer las demás, sigue viendo este video. También si quieres, si aún no has visto la primera parte, también puedes verla aquí. Pero en este nivel es donde empiezan las cosas interesantes. También les recuerdo que yo no soy nadie y nada de lo que digo debe ser tomado en serio. Yo solo lo hago por los memes. Sin nada más que agregar, empecemos con la segunda parte de la punta del iceberg. Los acuerdos de Bucareli. El acuerdo de Bucareli, también conocido como los tratados de Bucareli, fueron firmados en 1923. Fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos entre los entonces presidentes Álvaro Obregón y Calvin Coolidge. Las conversaciones tuvieron por sede en la Ciudad de México y se llevaron a cabo en el edificio de gobierno federal ubicado en la calle Bucareli, de allí proviene su nombre. Consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus residencias por la Revolución Mexicana, al igual que regularizar la situación de las propiedades e inversiones estadounidenses en México, sobre todo la petrolera. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban siendo lesionados debido a la estatización de la explotación petrolera, contemplada en el artículo 27 de la Constitución mexicana, por lo que deseaban una compensación. Por otra parte, el gobierno de Álvaro Obregón no era reconocido por los Estados Unidos. Este punto era fundamental debido a que Obregón consideraba necesaria la inversión extranjera para poder lograr la necesaria prosperidad del país, que llevaba retrasado ya varios años por causa de la Revolución Mexicana y otros conflictos. Cuando Plutarco Elías Calles asume la presidencia en 1924, rápidamente rechazó el Tratado de Bucareli de 1923 y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo que cubriera estrictamente el artículo 27 de la Constitución. La reacción del gobierno de Estados Unidos fue inmediata. El embajador estadounidense de México llamó a Calles como un cerdo comunista y el secretario de Estado Frank Kellogg emitió una amenaza contra México el 12 de junio de 1925 para llevarlo a la guerra. En 1926, la nueva ley fue promulgada. El gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley, y México logró evitar la guerra a través de una serie de maniobras diplomáticas. Esa es la parte histórica, pero claro, hay mucho más, pues hay quienes teorizan que en estos tratados Obregón comprometió a México a no producir maquinaria industrial, militar, aviones, autos, equipo especializado, frenar la educación superior, así como la investigación y el desarrollo tecnológico. Y a cambio de esto, Estados Unidos se comprometió a proveer y a vender los bienes de este tipo que México necesitara para su desarrollo. Esto principalmente era un mito, pero observar la historia económica de nuestro país en el siglo XX, donde nuestra presencia mundial en estos sectores es de maquilador y no de inventor, propietario de la tecnología o de la industria, México está muy estancado, sin inversión en el desarrollo. Uno lo ve y solo le queda preguntarse, bueno, ¿algo pasó aquí? Y quizás sí, quizás es eso, o al menos sería algo a que echarle la culpa por lo menos. Estación 11.48 AXHE. Esta entrada es interesante, la leyenda es sencilla, y quizás has escuchado otras similares de estaciones de radio misteriosas de algún posible origen militar que han operado por años o incluso décadas, emitiendo mensajes enigmáticos y encriptados, sin saber su verdadero motivo. Bueno, supuestamente en el año de 1997, durante un periodo de unas 5 semanas, se podía escuchar una estación que hablaba de eventos históricos como si estuvieran pasando en ese momento, y que también, de origen militar quizás, hablaban de filtraciones de planes para el país. Pero no me quiero quedar solo hasta allí. Quería buscar una prueba de su existencia o por lo menos algo en lo que se puede sustentar. Y honestamente no creo que haya llegado a nada sustancial. Pero de todos modos te voy a compartir toda la información y quizás podamos llegar a algo. Primero, el nombre de la estación, AXHE. El formato en el que se tiene este nombre o el indicativo de la estación está dada por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el que cada país tiene un prefijo dado. En el caso de México puede ser XC o XH, seguido de las diferentes letras siguientes que identifican al radioaficionado y su localidad. Actualmente la única cadena que se forma de esas 3 letras, XHE, es Radio Fórmula en Durango. Si pudiéramos tener acceso a una lista confiable de las emisoras en 1997, nos podría ayudar a detectar la ubicación, pues según la leyenda, los oyentes estaban en la zona sur de México. Sin embargo, no veo motivo por el cual, hasta donde yo sé, hubiera una letra A
antes de la XH. Podría ser en referencia a la señal AM, que en todo caso se debería llamar XHE AM. Pero hay otra cosa. ¿Se han preguntado por qué los números de las estaciones van del 88 al 108 en FM y del 535 al 1600 de AM? Bueno, es porque esta es su frecuencia de megahertz y kilohertz respectivamente en la que pueden ser percibidas. Una estación de radio, por ejemplo, está siendo transmitida con 99.3 megahertz de frecuencia de onda. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que exista un 11.48. Ese número tiene sentido si se tratara de una radio de onda corta, SW, que en los radios convencionales, en especial de los 90, es así como los captaban desde el número 3 hasta el 21. Una estación de onda corta podría tener más sentido si se trata de una transmisión tan misteriosa. Y claro, también está la posibilidad de que si existió hubiera sido una estación de radio pirata, realizado con alguien con metas más allá de nuestra comprensión. Pero si tú tienes más información del tema o eres algún ingeniero o mago de las radiocomunicaciones, por favor ponte en contacto conmigo. Me encantaría saber más de este misterio. El golpe de estado de Juan Almazán. Juan Andrew Almazán fue un militar y político mexicano veterano de la Revolución, quien fuera candidato a la presidencia de las elecciones de 1940 y protagonista de un fallido intento de golpe de estado. Tras la nacionalización de la industria petrolera con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, los sectores de la derecha en México se alarmaron por la propagación del socialismo en el país. Para aquel entonces, Almazán era el jefe de operaciones de la zona militar de Nuevo León, una de las más importantes del país, ya que tenía bajo su mando algunas de las unidades más poderosas del ejército. A finales de 1938, grupos de amigos y simpatizantes de Almazán empezaron a organizarse para convencerlo de postular su candidatura presidencial. Él era considerado el candidato de la derecha política por el PAN, contra el candidato del gobierno de Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho. La campaña fue muy violenta. El día de las elecciones federales, el 7 de julio de 1940, pandillas al servicio del gobierno de Cárdenas, armadas con ametralladoras Thompson, recorrieron las casillas de votación disparando contra las filas de votantes entre las que predominaban las personas con distintivos de las campañas almazanistas. Luego procedían a robar las urnas electorales y a destruir las papeletas con los votos a favor de Almazán, reemplazándolas con votos por Ávila Camacho. ¿No les encanta la democracia mexicana? Pero Almazán y sus partidarios acusaron fraude electoral y comenzaron a prepararse para un levantamiento armado. Almazán mismo viajó a Cuba y después a Estados Unidos para entrevistarse con funcionarios de la administración del presidente Roosevelt y sondear su posición frente a una eventual revolución almancista. Pero los americanos, temiendo de que Almazán se convirtiera en un aliado de Hitler y de Japón, y confiados de que Ávila Camacho sería un aliado contra las potencias del eje, los funcionarios americanos le dejaron en claro que apoyarían decididamente a Cárdenas y a su sucesor designado, y que por lo tanto se la pelaba. Almazán pensó que no tendría oportunidad de triunfo contra Roosevelt y a Cárdenas como aliados, y que una guerra civil no sería conveniente. Por eso finalmente desistió de la idea de sublevarse. Y esto permitió al futuro del PRI consolidar su poder, y su resurrección murió sin poder vivir. Luis Cabrera Lobalto fue un abogado, político, diplomático, profesor y escritor mexicano que vivió de 1876 a 1954. Y está en el iceberg porque fue una figura muy influyente en sus ideas para el México del siglo XX. Fueron sus escritos e ideología de protección al campesino que fueron la base para el desarrollo de la ley agraria promulgada por Carranza en 1915. Se unió al movimiento del Ejército Constitucionalista de Carranza el 19 de diciembre de 1913, todavía en la Revolución, y finalizada esta guerra, siguió en la política como diputado por allí de 1917. Siempre fue un crítico del gobierno, desde Porfirio Díaz, pasando por Obregón, hasta Plutarco Elías Calles, lo que le causó su destierro en 1931, cuando el presidente Pascual Ortiz ordenó su captura y desentierro a Guatemala, en donde permaneció un par de meses. A su regreso, se le siguió presentando ofertas para tomar cargos políticos más grandes, pero él siempre los rechazó, hasta su muerte en 1954. Y es de esos importantes personajes para la historia de México que nadie los conoce porque no forman parte del discurso nacional. Juguetes en sueño con plomo. Debo admitir que esta fue un poco difícil de investigar simplemente porque la información no es tan accesible. Y quizás sea mejor preguntarle a sus padres. Los juguetes de ensueño fueron los más populares y reconocidos en todo México desde la década de los 80. Muchos de ustedes, o quizás sus padres o hermanos mayores, quizás tengan alguno en casa, y si no, por lo menos algunos de la agrupación Ensueño Taiko Toys,
que desde 1992 fueron la empresa número 1 en la fabricación, distribución o importación de juguetes en todo el país. Claro, eso fue hasta 1997 que Mattel los compró para consolidarse en el mercado como el gigante y casi monopólico que es ahora. Y podrían creer que esta entrada es más como ficción, leyenda urbana, de que, oh, claro, estos juguetes tenían plomo y envenenaban niños, eso es muy de los 50. Y es que solo lo solemos asociar con la década de los 50 porque fue en ese momento en el que nos dimos cuenta lo peligroso que es el plomo para la salud. Y fue como, oigan, quizás no deberíamos de estar poniendo esta sustancia tóxica en cosas que los niños se meten a la boca. Pero dijeron, tienes razón, pero ¿y si solo lo ponemos tantito? Y dijeron, ok, tantito está bien. Y entonces, hasta el día de hoy sigue habiendo plomo en los juguetes, pero están muy regularizados. Entonces, al ser la empresa principal de juguetes número 1 en México, no se trata de creer que si alguno de estos tenía plomo demasiado o no. Simplemente sería la cuestión de encontrar la fuente que pueda confirmar el juguete hecho o distribuido que se haya salido de las regularizaciones de salud por plomo. Rifle Mondragón. El rifle Mondragón es esta refinada pieza armamentística de aquí. Fue el primer rifle semiautomático del mundo que fue diseñado por el general Manuel Mondragón, militar y secretario de Guerra y Marina de México, que patentó el arma en 1887. Fue adoptado por el ejército mexicano como un arma estándar y favorito de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, así como fue usado múltiples veces en muchas de las guerras que se dieron en el siglo XX. Y aquí tienen un dato interesante. Homicidio del hermano de AMLO. En 1968, cuando el actual presidente Obrador tenía solo 15 años y su familia administraba una tienda de ropa, su hermano menor, José Ramón, de 14 años, había tomado un arma que su padre había obtenido como pago por uno de sus trabajos. Al estar jugando con la pistola, el niño trágicamente se disparó a él mismo en la cabeza y murió tiempo después por la herida de bala. AMLO fue el único presente en ese momento y tuvo que ver la muerte de su hermano. Sin embargo, lo que han sugerido otras versiones es que en realidad AMLO le disparó accidentalmente a su hermano, ya fuera porque los dos estuvieran jugando o porque Andrés, en su ira, estaba de hecho intimidando y regañando a su hermano cuando entonces se dio el disparo, y desde entonces carga con la culpa y vergüenza de la muerte de su hermano. Ok, antes de que continuemos, una advertencia. Las siguientes entradas tocan temas sensibles relacionados con abuso de menores. Entonces, si prefieres brincar esta sección, puedes brincar a este minuto del video. De lo contrario... Marcial Maciel fue un sacerdote mexicano, nacido en Cotija, Michoacán, el 10 de marzo de 1920. Desde muy joven, casi desde los 20 años, se dedicó al estudio y práctica de la teología. Fue fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi y de la Congregación Católica Legión de Cristo. Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio, fundados en 1941 por Marcial Maciel. Al día de hoy está compuesto por 4 obispos, más de 900 sacerdotes y más de 400 seminaristas por todo el mundo. En sus propias palabras, son un espíritu cristocéntrico, contemplativo y evangelizador, fomentando la creatividad evangélica, procurando insertar el labor pastoral de la Iglesia en donde quiera que se encuentren. Marcial Maciel es de los peores casos de encubrimiento de pederastía por parte de la Iglesia Católica a nivel mundial, y supongo que es el peor que tiene México. Se le acusa de abusar sexualmente de 60 menores de edad. 60. Trata de imaginar 60 víctimas enfrente de ti. La gran mayoría de ellos fueron niños y adolescentes de 11 a 16 años de edad. Estos actos terribles se conocían y se rumoraban en la esfera católica desde los años 50. El arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval, afirmó que conocía de sus andanzas desde que era estudiante en Roma, allá por 1956. Durante 64 años, el Vaticano encubrió las acciones de Marcial. El cardenal João Braz de Avís reconoce que el Vaticano tenía desde 1943 documentos sobre la pederastía del fundador de los Legionarios de Cristo. El religioso fue investigado entre 1956 y 1959, pero fue encubierto por otras figuras de la Iglesia. En 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, 8 exmiembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos, y de que ni la congregación ni otros miembros de la jerarquía católica les habían atendido en el momento. ¿Quieren saber qué pasó?
Lo único que pasó fue que se retiró de la congregación y de la vida clerical en el 2004. Con el tiempo, este caso agarró mucha fuerza y se dio a conocer al público para poder llevar con fuerza las investigaciones. Pero fue muy poco y muy tarde. Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, murió el 30 de enero del 2008, impune e intocable. Fue hasta el 2010 que los Legionarios de Cristo reconocieron el abuso sexual de 175 menores, ejecutados por al menos 33 sacerdotes, incluidos Marcial, quien, les recuerdo, fue el abusador de 60 de ellas. Existe la película de Obediencia Perfecta, que está basada en este caso, y también les recomendaría la película de los dos papas. Son buenas películas. Buenas películas. Norberto Rivera Carrera es un religioso y fue un cardenal católico mexicano, arzobispo emérito de México. Fue publicado cardenal de la Santa Iglesia de Roma el 18 de enero de 1998 por el Papa Juan Pablo II. El cardenal Norberto ha sido uno de los cardenales electores que participaron en los dos últimos cónclaves, que son las elecciones para decidir el nuevo Papa. Y si eres una figura religiosa y tu nombre está en este iceberg, no es por nada bueno. Pues Norberto Rivera fue señalado porque en la década de los 80, cuando era obispo de Tehuacán, realizó un intercambio epistolar con el entonces arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, para encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado por al menos 26 casos de abuso sexual a menores en Estados Unidos y con orden de aprehensión en México, al igual que estuvo involucrado en el encubrimiento de Marcial Maciel que acabo de mencionar. Presuntamente, el cardenal estaba al tanto de 15 casos de pederastía que nunca reportó a las autoridades. En el 2017 renunció a su puesto de cardenal y ojalá hubiera sido por las acusaciones en su contra o porque la iglesia reconoció su culpabilidad. Pero no, fue solo por un protocolo que al cumplir los 75 años de edad debes que dejar el puesto y encontrar un sucesor. Los demonios del Edén. Los demonios del Edén es un libro publicado en el 2004 por la periodista mexicana Lindia Cacho, que trata el problema de la pornografía y la prostitución infantil. Cacho investiga, revela testimonios y da nombres de algunos responsables de encubrimientos, promotores y poderosos protectores de una gran red de corrupción y explotación infantil que se encuentra tanto dentro de la industria como la política de México. El libro habla de una sociedad que involucra a decenas de niños de hasta 5 años, mayoritariamente mujercitas, a policías y políticos corrompidos, y a redes de narcotráfico y por decirlo de un modo, caldo de pollo. Ya saben a qué. Es un relato de la vida en la que decenas de pequeñas fueron obligados a tener sexo y a ser videograbadas por un enfermo que hizo parte de su fortuna con esta atrocidad. Pasó en Cancún, México. La escritora Cacho escribió e inició una investigación contra el empresario méxico-libanés Jan Sukar Kuri, quien por cierto tiene una de las declaraciones más desagradables y asquerosas. En su investigación encuentra una red de abuso infantil en el estado de Quintana Roo y una red de corrupción que protegía el abuso de menores en Cancún por parte de los empresarios conocidos y funcionarios públicos. El 16 de diciembre del 2005, Lindia Cacho fue aprehendida en Quintana Roo por los delitos de difamación y calumnias. La trasladaron al estado de Puebla vía terrestre. Durante su trayecto, a la periodista la torturaron psicológicamente. Los oficiales la amenazaron con abusar sexualmente de ella. Cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y torturoso. La encerraron en un calabozo inmundo y le tomaron fotos desnudas al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. Para el 17 de diciembre salió libre a las 15 horas, después de que pagaron una fianza de 70,000 pesos en efectivo. Sin embargo, fue hasta el 10 de enero del 2008 que el Estado mexicano le pidió una disculpa por la violación de sus derechos humanos cuando fue arrestada. Mamadas, al chile son mamadas. Desde entonces ha habido arrestos y denuncias contra el empresario Jan Sukar, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, el exdirector del entonces Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Carán Beltrán, entre demás involucrados que logran seguir prófugos o usar sus influencias y poder para reducir sus sentencias. Pero esta implementación de la justicia no es suficiente. Y honestamente, nada lo será nunca. En todo caso, lo único que podemos hacer es reconocer el trabajo que hizo la periodista Lindia Cacho y que el problema sigue actualmente y muy fuerte.
¿Saben? No es fácil hablar de esto. Exactamente no sé cómo mencionarlo adecuadamente. YouTube no le gusta que digamos las cosas como son, pero siento que es irrespetuoso no hacerlo. Lo peor es que este tipo de entradas solo se siguen mencionando en el iceberg, entonces no sé cómo voy a abordarlas. El suicidio de Mónica Pretelini. Mónica Pretelini fue la primera esposa del expresidente Enrique Peña Nieto y madre de sus 3 hijos. Hasta el 2007, en ese entonces, Peña era gobernador del Estado de México, quien murió el 11 de enero en el centro médico ABC. Pero entonces se sabe que llevaba varios meses separada de Peña Nieto, así como se supo que sufría severas alteraciones nerviosas y emotivas, las que les habrían orillado a consumir por un largo periodo de tiempo medicamentos para poder dormir. Oficialmente falleció de un paro cardiorrespiratorio, causado por una crisis convulsiva de origen epiléptico. Sin embargo, una versión extraoficial manejó que habría fallecido desde un día antes, y según los datos de la autopsia, a causa de una sobredosis de somníferos, medicamentos que a menudo utilizaba para poder mantener su estabilidad mental, por lo cual se teorizó de un posible suicidio. Y hay que reconocer que la señora no se encontraba en buen estado mental o emocional, por lo que el suicidio no es ninguna posibilidad remota. Al principio hubo un aura de misterio a la verdadera razón de su descenso, y cuando Peña estuvo en la campaña por la presidencia, el tema de su esposa muerta era propenso a salir por sus contrincantes políticos, que cuestionaban si había estado más involucrado con la muerte de su esposa de lo que decía estar. Y hay demás teorías conspiranoicas de todo tipo, una que hasta lo vincula con el Gallo de Oro. Onenismo Cepeda iba a ser papa en lugar de Benedicto XVI. Ojalá esta entrada fuera una de esas historias de oscuras curiosidades, pero desafortunadamente no lo es. Onésimo Cepeda es el obispo emérito de la diócesis de Ecatepec, de todos los lugares, y a menos que me equivoque, nunca ha sido cardenal, por lo cual nunca pudo formar parte del cónclave. De hecho, ninguno de los 4 cardenales de México fueron propuestos como candidatos, e incluso uno de ellos, el cardenal de Monterrey, estuvo ausente en la votación. Tiendas egipcias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas tiendas egipcias que están siempre en todas las plazas comerciales, donde la renta no es nada barata, les recuerdo? ¿Acaso conoces a alguien que compre allí o tú lo haces? ¿Por qué hay una oferta tan grande de lo que parece ser una demanda muy reducida? Bueno, otros se han hecho la misma pregunta y llegaron a la conclusión de que debe de tratarse de un encubrimiento para lavado de dinero. Es neta. No tengo pruebas, pero sí muchas dudas. Mamá Rosa. Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, la jefa o la mamá de los niños, fue una mujer presidenta y fundadora del albergue llamado La Gran Familia, ubicado en el municipio de Zamora, en Michoacán. Según su historia, cuando Rosa tenía cerca de 13 años, en 1948, le surgió la idea de improvisar una casa hogar. En ella albergó a muchos muchachos hambrientos y sin hogar, que se dedicaban al robo o a mendigar para sobrevivir. Era una comunidad inusual para la conservadora ciudad de Zamora. La chica no solo jugaba en las calles con sus protegidos, sino que incluso en varias ocasiones buscaron juntos comidas en los desechos de la basura. 15 años después de alimentar a su primer niño abandonado, consiguió dinero para comprar el terreno donde ahora existe el albergue, cuyas primeras habitaciones fueron construidos por la mujer y sus protegidos. Y pensarás que todo esto suena muy bien, y sí, no cabe duda que ayudó a muchas personas desprotegidas en ese entonces. Pero no todo en la vida puede ser de color rosa, sin intención de juego de palabras. Pues aunque muchas personas consideran a Mamá Rosa como una gran mujer filantrópica, para muchos más, y en especial para la Procuraduría, es una mujer responsable de graves abusos y torturas contra menores. El 15 de julio del 2014, a partir de 5 denuncias de padres de familia a los que no se les permitía ver a sus hijos desde hace varios meses, el gobierno federal y estatal intervinieron en el albergue. El Procurador General de la República, Jesús Murillo, dijo que en el lugar vivían cerca de 600 personas, 450 de ellas menores de edad, quienes se encontraban en lamentables condiciones, eran maltratados y además eran obligados a vivir entre ratas, chinches y pulgas. Los niños y adultos que habitaban en el albergue eran obligados a pedir dineros en casas y calles de la localidad. Además, eran alimentados con comida echada a perder. Dormían en el suelo y no podían abandonar las instalaciones, así como hubo denuncias de secuestro de niños para que trabajaran en el albergue. Aquellos que violentaban las estrictas reglas impuestas por Mamá Rosa eran encarcelados al denominado Cuarto del Pinocho, una zona de castigo y penumbra.
Se los dejo a su imaginación. La PGR logró acreditar la responsabilidad de 6 de los 8 detenidos y ayudantes de Mamá Rosa, y los procesó por los delitos de privación ilegal de la libertad, abusos sexuales y trata de personas, entre otros. Solo 6 de los 8 cómplices de Mamá Rosa permanecen en la cárcel, en tanto que la misma Rosa Verduzco logró evadir la justicia apegándose al acuerdo de Senectut aprobado por el gobierno federal en 1991, el cual precisa que los ancianos son impunes de todo delito. ¿Espera, qué? ¿Eso existe? Ok, eso será otra marriguera del conejo. En el 2018, Rosa del Carmen, de 84 años de edad, falleció en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México de un derrame cerebral. El Mar de Cortés, o mejor conocido como el Golfo de California, es una extensión en el Océano Pacífico que se ubica entre la península de Baja California y los estados de Sonora. Y no estoy muy seguro a qué hace referencia esta entrada, pues podría tener múltiples interpretaciones, entonces les voy a compartir algunas que en mi opinión son las más interesantes. Como está el hecho de que el Mar de Cortés no forma de manera oficial y legal de la República Mexicana, y de hecho es considerado como parte de aguas internacionales, por lo que se da carta abierta a que otros países tengan injerencia sobre lo que allí ocurre. También está la leyenda de la Cueva del Pirata, la cual dice que cuando el Capitán Tormenta supo que su cabeza tenía precio y que muchos tratarían de cobrar la recompensa, quiso proteger su tesoro escondiéndolo en un lugar secreto que pensaba que nadie nunca iba a poder encontrar. Porque además de ser un lugar alejado de tierra firme, hacía unión entre dos mares, y como consecuencia, el revuelco de las olas cubrían el gran tesoro, que este lugar se conoce como el Arco de Cabo en San Lucas, donde se une el Mar de Cortés y el Océano Pacífico, y se le conoce como la Cueva del Pirata. O mejor aún, está el mito del demonio negro de Baja California, el cual se cree es un depredador gigantesco similar a un gran tiburón blanco, pero de color negro y una cola demasiado larga. Según los locales, el demonio negro es un colosal tiburón de más de 20 metros de largo, superando por mucho en tamaño a otras especies de tiburones. Los avistamientos e incluso choques de embarcaciones son varios que los pescadores de la península de Baja California llevan años reportando su existencia. Catálogo de Televisa. El catálogo de Televisa es supuestamente un catálogo, en el cual se exhiben las actrices de la cadena de Televisa, ofreciendo sus servicios y sus precios, en el cual, según el mito, literalmente hay un listado estilo PDF y de ahí se puede contratar los servicios de compañía a eventos y cena para impresionar a los inversores del canal, hasta servicios sexuales, a cambio de cientos de miles hasta de millones de pesos, o protagonismos en telenovelas y parecidos. El mito puede que haya existido desde décadas atrás, pero agarró fuerzas luego de que la actriz Kate del Castillo, mediante una de las confesiones realizadas dentro de su documental Cuando conocí al Chapo, donde la actriz reveló algunas de las dinámicas que realizaba la televisora para conseguir inversionistas, las cuales consistían en invitar a actores, y en su mayoría actrices, a las reuniones con los grandes inversionistas, como una estrategia para conseguir contratos. Con el paso han salido varias famosas a declarar su existencia, o al menos alguna versión de ella, como lo fue Alejandra Ábalos, quien afirmó que a cambio de una noche de favores sexuales, las actrices tendrían garantizado el trabajo y se les ofrecería más tiempo al aire. Ahora, quizás sí existe literalmente una revista donde escoges la que más te guste, quiero decir, es México, ya nada me sorprende, pero siento que es algo fantasioso e incluso simplista solo pensar en un objeto físico, que está representando un problema mucho más serio, pues solo tenemos que recordar el movimiento del #MeToo que explotó hace unos años, en donde las actrices de todo el mundo denunciaban todos los acosos y abusos sexuales que debían de aguantar para poder construir una carrera en el mundo del espectáculo. La muerte de Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor, director y comediante de la época de oro del cine mexicano que nació en el 1900, de padres de actores de teatro de origen español, que según dicen nació durante una gira de la compañía que estaban actuando en el estado de Guanajuato. Que si no te parece una forma genial de nacer, creo que tú y yo no tenemos nada en común. Creció para continuar el legado actoral, primero en teatro y después compuso piezas musicales, actuó y dirigió cine. Su principal papel fue en la cinta México de mis recuerdos. Pero lo que importa mencionar de esta entrada es la forma de su muerte.
murió de un derrame cerebral el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México, a causa de una hipertensión arterial descontrolada de catalepsia. La catalepsia es un trastorno en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentaria de la movilidad, que en su fase más profunda deja inmovilizado al paciente, quien ha llegado a presentar características propias de una persona muerta. De allí que surgieron los mitos de que el actor en realidad había sido enterrado vivo. La leyenda completa va así. Al momento de dar lectura al testamento, los interesados se dieron cuenta de que el documento había sido enterrado junto con el isrión en el bolsillo de su saco, por lo que prosiguieron a realizar la exhumación. El equipo contratado sacó la tierra y quitó las losas que protegían el ataúd, para posteriormente abrir el féretro. Al retirar la tapa, vieron algo escalofriante. La tela que cubría el ataúd estaba manchada de sangre. El actor estaba boca abajo, como buscando apoyo para romper su claustro y abrirse paso entre las toneladas de tierra que lo separaban de la vida. Pero era muy tarde. Nada podía hacerse más que lamentar su terrible angustia. Aunque la familia salió a declarar que esta historia era completamente falsa, la realidad es que este tipo de casos son muy reales y han quedado documentados de personas con esta enfermedad que son sepultados para luego, al hacerse la exhumación, darse cuenta de indicios de escape dentro del ataúd. Y desgraciadamente, solo les quedó entregarse a la desesperación de sus esfuerzos inútiles por aferrarse a la libertad, hasta que lo inevitable llegara. Y finalmente tenemos a la moneda nazi del futuro, que sí, es así tal y como suena. Hace unos años, en el 2019 para ser exactos, un hombre llamado Diego Áviles encontró en una de sus obras una curiosa moneda nazi, con su esvástica grabada sujeta por el águila imperial. En una de sus caras, en la misma figura las palabras de Nueva Alemania en español, y una fecha de supuestamente acuñación del 2039. En el reverso de la moneda es visible la cruz de hierro y la frase Alle in einer Nation, que se traduce como toda una nación, quien la reportó a la Universidad de México para sus análisis. Un punto coincidente con el hallazgo es que sucedió en Chiapas, donde existe una población llamada como Nueva Alemania, en alusión a los movimientos migratorios que se hicieron desde el continente europeo por el creciente negocio del café, que es muy diferente a las teorías de migración que hicieron algunos oficiales nazis al huir a Latinoamérica. ¿Pero es realmente una moneda del futuro? En primer lugar, no hay forma de saber si el año 2039 está escrito en la moneda, no por lo menos con las imágenes que se fueron proporcionadas. El número 33 está muy claro, pero podría ser el año 1939, que era cuando se había consolidado el Cuarto Reich. La moneda, aunque guarda similitudes, no encaja tampoco con los marcos del curso legal durante la guerra. Lo más obvio es el hecho de que tiene escritura en español. Pero entonces, ¿cuáles son las teorías? Para muchos esto demuestra los viajes en el tiempo. Otros están más sustentados en la realidad, que opinan en una teoría de que por toda Latinoamérica se instalaron comunidades de refugiados nazis e incluso empezaron a comercializar con su propia moneda. Pero claro, está la posibilidad de que todo esto sea solo un fraude y engaño. En lo personal, yo creo que esto demuestra la existencia de distintos universos paralelos que a veces chocan entre sí y forman portales. Y oficialmente eso nos deja a la mitad del nivel 2. Sí, solamente la mitad. De nuevo, no era mi intención, mi plan era hacer un video por cada nivel y me disculpo por la confusión que esto pueda causar. Pero de esta manera puedo estar sacando videos de forma más frecuente y siento que es más disfrutable ver un video de 20 o 30 minutos en lugar de uno que se pasa de la hora. Entonces por favor suscríbete para que sepas cuando salga la siguiente parte, que no debería tardar. Deja un like si te gustó el video, comenta, cuéntame qué te pareció los temas, qué otros temas te gustaría que metiera al iceberg y en general cuenta qué te pareció el video. Por favor, si te pareció interesante, significaría el mundo para mí si lo compartes con alguien más que también le pudiera gustar. Siendo todo, solo les agradezco por estar viendo y estén pendientes al próximo video. Coman frutas y verduras, abracen a sus abuelitos y recuerden, la verdad está allá afuera. Bye.